Hay que imaginarse la escena, un cine a oscuras, un niño de 6 años con la boca abierta, viendo cómo dos trenes chocan de una forma brutal en una pantalla gigante. Y justo en ese instante algo hace clic en su cabeza. Ese niño, claro, era Steven Spielberg. Esa escena de la película El mayor espectáculo del mundo fue una revelación. Fue el momento exacto en el que nació una de las pasiones que más ha influido en la historia del cine, ni más ni menos. Así que la pregunta cae por su propio peso, ¿no? ¿Cómo es posible que ese chavalín que se dedicaba a filmar choques de trenes de juguete en su patio acabase convirtiéndose en el rey Midas de Hollywood? Bueno, pues vamos a meternos de lleno en esta historia porque, de verdad, es fascinante. Y todo empieza, como en las mejores historias, con el sueño de un niño. Poco después de esa epifanía en el cine, Spielberg cogió la cámara familiar de 8 milímetros y de repente, el mundo entero se convirtió en su plató. Su reparto eran sus hermanas y sus amigos. Con solo 12 añitos ya estaba ganando insignias de los Boy Scouts por un western de 9 minutos. Pero fue a los 13 cuando su ambición se disparó de verdad. Rodó una peli de guerra de 40 minutos que era tan realista que los vecinos, asustadísimos, acabaron llamando a la policía. Pensaban que los chavales disfrazados de soldados eran de verdad. O sea, que ya apuntaba maneras, vaya Benekisi. Pensemos en esto, $1. Ese fue el beneficio neto que sacó Spielberg a los 16 años después de invertir $500 de la época en una película de ciencia ficción de 140 minutos. Se llamaba Firelight y sería la semilla de Encuentros en la tercera fase. La proyectó en un cine de su barrio y aunque la ganancia fue mínima, el valor real no estaba en el dinero, para nada. Estaba en la experiencia y sobre todo en la pura determinación. Pasemos ahora al siguiente capítulo porque el camino a Hollywood no fue precisamente un paseo. Estuvo lleno de rechazos, sí, pero también de una astucia que ya es casi una leyenda. 3. No una, ni dos. 3 veces. Le dijeron que no en la prestigiosa Escuela de Cine de la Universidad del Sur de California. Es increíble la ironía, ¿verdad? Décadas más tarde, esa misma universidad le daría un título honorífico. Pero en aquel momento, con las puertas cerradas, tuvo que buscarse la vida. Y aquí es donde la historia se vuelve de película, nunca mejor dicho. Consiguió unas prácticas no remuneradas en Universal Studios, pero no se conformó. ¿Qué hizo? Pues cada día se ponía un traje y una corbata, buscaba un despacho que estuviera vacío y simplemente fingía ser un empleado más. Se pasaba los días de plató en plató, observando a los directores, absorbiéndolo todo como una esponja. Vamos, que se montó su propia escuela de cine dentro del estudio más grande del mundo. Y claro, tanta audacia tuvo su recompensa. Con 21 años, su corto Amblin dejó tan impresionado a un ejecutivo de Universal que le ofreció un contrato al momento. De la noche a la mañana, se convirtió en el director profesional más joven en la historia de Hollywood. El sueño, ahora sí, empezaba de verdad. Después de foguearse dirigiendo episodios de televisión y algún telefilme, Universal le confió un proyecto mucho más grande. Una película sobre un tiburón asesino que no solo lo iba a catapultar al estrellato, sino que iba a cambiar las reglas del juego para siempre. Pero el rodaje de Tiburón fue un infierno. La idea era hacer una producción de terror impecable, pero la realidad fue un caos absoluto. El tiburón mecánico, la gran estrella de la peli, casi nunca funcionaba. Se hundía, se estropeaba, un desastre. El presupuesto y los plazos se dispararon. El estrés fue tan brutal que un Spielberg de apenas 28 años estuvo a punto de tirar la toalla. Fue su prueba de fuego definitiva. Y el resultado fue un fenómeno sin precedentes. Tiburón se convirtió en la película más taquillera de la historia hasta ese momento. Pero lo más importante es que, casi sin querer, Spielberg y su equipo inventaran un nuevo concepto, el blockbuster de verano, un evento cultural masivo que redefinió Hollywood para siempre. Después de Tiburón, Spielberg entró en una auténtica era dorada. Durante las 2 décadas siguientes, es que todo lo que tocaba no es que se convirtiera en oro, es que se grababa a fuego en la memoria de todo el mundo. Echemos un vistazo a esta cronología. Es que es una racha que desafía toda lógica. En el 81 nos presentó a Indiana Jones. Solo un año después, E.T., el extraterrestre, nos robó el corazón y reventó la taquilla. Y entonces llegó 1993, el que probablemente sea el año más increíble en la carrera de cualquier director en la historia. Con Parque Jurásico no solo superó el récord de taquilla de E.T., sino que gracias a unos efectos especiales que eran pura magia, nos hizo creer que los dinosaurios caminaban de nuevo sobre la Tierra. Fue un hito tanto tecnológico como comercial. Y aquí viene lo realmente asombroso. En el mismo año en que nos hizo creer en dinosaurios, dio un giro de 180 grados para que el mundo recordara su propia historia. Estrenó La lista de Schindler, una obra maestra en blanco y negro, íntima y absolutamente desgarradora sobre el Holocausto. Y el punto clave es este.
Con la lista de Schindler por fin consiguió el reconocimiento de la Academia que tanto se le había resistido. Ganó el Oscar a Mejor Película y Mejor Director, y repetiría como Mejor Director 5 años después con Salvar al Soldado Ryan. Demostró que era un maestro tanto del entretenimiento para las masas como del cine más profundo y serio. Todo esto nos lleva a la parte final, su impacto. Porque la influencia de Spielberg va muchísimo más allá de los premios o la taquilla. Ha dado forma a la cultura popular de una manera que muy pocos artistas han conseguido. Los números, desde luego, son apabullantes. Sus películas han recaudado más de 10.000 millones de dólares, más que ningún otro director en la historia. Y lo que es más increíble, 3 de sus películas, Tiburón, E.T. y Parque Jurásico, fueron cada una, en su momento, la más taquillera de todos los tiempos. Una locura. Pero su verdadero legado es lo que podríamos llamar el efecto Spielberg. Son generaciones enteras tarareando las bandas sonoras de John Williams. Son frases como «mi casa», «teléfono», que ya forman parte de nuestro vocabulario. Y sobre todo es esa sensación de asombro infantil y de optimismo que respiran sus mejores películas. Y esta cita lo resume a la perfección. Spielberg nos enseñó a mirar el mundo con los ojos de un niño maravillado, a creer en lo imposible y, sobre todo, a no perder nunca la capacidad de asombrarnos. En definitiva, la vida de Steven Spielberg es la prueba de que un sueño de la infancia, cuando se alimenta con pasión y perseverancia, puede de verdad cambiar el mundo. Y eso nos deja con una pregunta final en el aire: ¿cuál es la próxima gran historia que necesita ser contada?